los últimos tiempos, la venida del Señor. Y qué bueno que han sido ustedes valientes porque no es un tema que a muchos agrade. Eso no, qué bueno, Belén, menos mal. Porque no sé si de pronto estar prendido ese ventilador les molesta leer la Biblia. Yo creo que es mejor que apaguemos este de acá, eso, porque el estar cortado les da mareo, les marea. Sí. En cambio así les queda más fácil la lectura. Hoy voy a tocar un tema que no es tan agradable, el juicio a los que se quedan. El juicio a los que se quedan. Recordemos, vamos a hacer un breve recuento para ir obteniendo memoria. ¿Por qué sabemos o por qué predicamos que Cristo va a venir? ¿Dónde está escrito eso? Ese es el rapto. Juan 14 nos dice que Él va a venir por nosotros. Y en Primera de Tesalonicenses 4 nos habla del arrebatamiento, que en latín viene rapture, de ahí viene la palabra rapto. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 4 habla el Señor que va a raptar la iglesia. ¿Y cómo va a ser ese rapto? Los que están muertos en Cristo van a ser resucitados y los que estén vivos en ese momento también luego van a ir, ellos se encontrarán con Cristo en los cielos. Ahí entonces inicia un tiempo de cuántos años antes de que venga el Señor en la gloria con su iglesia. ¿Cuántos años? 3 años y medio, no, 7 años. Sino que 3 años y medio, ¿qué va a durar en 3 años y medio? ¿Qué va a suceder? Una paz, falsa paz. Y a la mitad de los 7 años, ¿qué sucede? Se va a abrir claramente el anticristo, el falso profeta y el dragón escarlata, que es la misma serpiente antigua, Satanás. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a llevar a qué? ¿A la gente qué? A adorarle y van a tener la marca. Mientras tanto, en el cielo, ¿qué cosas van a suceder? Dos. Primero, mientras que está pasando todo esto, el tribunal de Cristo, ¿dónde está? Segunda de Corintios 5, muy bien. Después de que todas nuestras obras hayan sido pesadas, no para salvación, sino para recompensa, recuerden bien. Luego sucederá ¿qué? Las bodas de Cristo. ¿En dónde están las bodas de Cristo? Apocalipsis 19. Mire que es importante. Entonces, algún día yo voy a traer el tablero y les voy a hacer el dibujo. Para que ustedes recuerden, en este momento la iglesia es raptada, aquí comienzan los 7 años, 3 años y medio, una falsa paz, donde se levanta y el anticristo se levanta, comienza a solucionar muchos problemas, y en el cielo están sucediendo otras cosas. Amén. Hoy vamos a hablar de lo que va a pasar con aquellos que se quedan. No alcanzo a tocarlo todo, pero una gran parte vamos a mirarlo. Y la palabra juicio no es algo que nos guste. ¿Cierto? Ninguno nos vamos a decir, oiga, yo me regalo para un juicio. Ninguno. ¿Cierto? Ninguno hace eso. Y queremos nosotros tener un Dios al cual no temamos. Es decir, ese es como nuestro deseo. Que nuestros pecados en sí Dios los entienda de tal manera que en cierta forma Dios viva para nuestra felicidad. Es decir, Papá Noel, un Dios alcahueta. Y déjeme decirle, un pensamiento de Dios así es un pensamiento errado. Porque si fuera así, no existiría entonces la tribulación
ni la gran tribulación. Entonces, es que ese parcero es bonachón. Chuchito, a mí me llevan la buena. El barbudo blanco, de cabellos blancos, me entiende. No, eso no es así. Dios es un Dios santo. Su nombre es santo. Y como iglesia tendemos a espiritualizar todo. Es decir, esto de la tribulación es espiritual porque la iglesia durante todo el tiempo ha sufrido persecución y es verdad, pero es una verdad a medias. Hace 15 días mataron a 147 hermanos nuestros en África, en Nigeria, por ser cristianos, asesinados dentro de la iglesia. Y es verdad, la iglesia sufre persecución, pero aquí la Biblia está hablando de una persecución que generará una angustia indescriptible. Deuteronomios capítulo 4, por favor escríbanlo, yo lo leo por la cuestión de tiempo. Y dice así: cuando estuvieres en angustia, todo el capítulo habla sobre la idolatría, ¿no? ¿Y qué es lo que va a buscar Satanás? Si entendemos la predicación del miércoles anterior, ¿qué es lo que busca? Que la bestia, ¿cierto?, sea adorada. El que adora al anticristo está adorando a la bestia. Entonces, aquí está hablando Deuteronomios del peligro de la idolatría, y aún dejan marcado lo siguiente: cuando estuvieras en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días, mire, el quinto libro de nuestro evangelio nos está diciendo claramente: si en los postreros días te alcanzare todo esto, que estuvieres en angustia, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso. Entonces, aún el Evangelio está hablando, van a haber unos postreros días que van a haber angustia. Y fue un mensaje dado, 4:30, fue un mensaje dado al pueblo en el cual fue constituido, digamos, los inicios, para que tú y yo tengamos el Evangelio. Una palabra totalmente descrita que va a haber angustia en los postreros días. Luego tenemos otro aporte muy valioso de un gran profeta de Dios, Daniel, capítulo 12. Más o menos queda por ahí en la página 826 de mi Biblia. De pronto es la misma numeración de la suya. Yo no creo que la suya sea igual, porque la suya pues es 150 y esta es de 25. Daniel, más o menos la 827, si él es... bueno. Capítulo 12, versículo 1, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y será tiempo de qué? De angustia. Daniel también lo vio. Un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo como nunca ha sucedido. Por lo cual no podemos decir ya sucedió. Es una angustia que va a ser diferente de todas las angustias vividas. Pero en aquel tiempo se le ha librado tu pueblo.
todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para venganza y confusión perpetua. Aquí, perdón, para vergüenza, perdón, para, ¿qué dije? Pena, bueno, va como lo mismo, pero para vergüenza. Así es que me gusta que lean. Y Daniel mismo nos estaba diciendo, tiempo de angustia, no todo su pueblo va a experimentar un rescate. Y nos dice también que va a haber dos resurrecciones, uno para vida y otro para muerte y vergüenza. Daniel. Entonces, es importante que conozcamos a través de lo que el Señor nos ha hablado, por qué la tribulación y por qué Dios la permite, por qué Dios la deja. Por lo cual entonces, ahora sí vamos, Mateo capítulo 24, si son ustedes tan amables. Ay, qué rico. No, página 900 en la misma, en la mía. 1192 en las más modernas. Aunque no crean, esta espada, por eso la quiero tanto, yo creo que ha compartido por ahí 17 años conmigo. Yo por la quiero. Mi espadita. Y tengo nuevas, pero esta sigue brillando. Me hay que cuidarla, le cambié forrito. ¿Estamos ya? Listo, entonces arrancamos. Ya ahorita sí, vamos a ponerle a esto, a esta palabra ya velocidad. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, Lucas nos lo aclara más, los íntimos, ¿entiende lo que estoy diciendo? Los íntimos, los que guardan una relación más cercana, porque usted puede ser discípulo, pero un discípulo que de por allá lejos, o un discípulo que es cercano. Aquí está hablando con los cercanos. Y le dice el Señor a ellos, ellos le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí está la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Tercera pregunta, ¿y del fin del siglo o de los tiempos? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engaña. Y el Señor no le responde la primera. Porque el día del Señor nadie lo sabe. Vendrá como ladrón en la noche. Entonces cuando usted vean esos grandes eruditos de la televisión que dicen que ya se cumplió la quinta luna, que tantas estrellas y todo, y que la gente, mejor dicho, va y pacta para ser arrebatado, nadie lo sabe, mi hermano. Nadie lo sabe. Que nadie os engañe, y así arranca. Entonces, comienza el Señor arrancando con esto.
diciéndole, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y creo que Dios nos hace aquí unas señales, nos muestra para que estemos preparados, porque no va a llegar el tiempo. Es como, digamos, cuando usted se acerca a una ciudad y dice, acá hay un letrero, tantos kilómetros, todo, pero cuando llega a la ciudad, pues usted ya se encuentra en la ciudad, pues claro. Pero yo creo que Dios va a dar un preaviso a los hijos de Dios, a los sacerdotes de Dios. Usted y yo somos reyes y sacerdotes para Él, para que estemos preparados cuando Él ya diga, este es el momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ping! ¿Usted se imagina, hermanos? Que estemos aquí y usted hizo así, volvió a abrir y encuentra que hay poquitos que que están sentados ahí y otros ya no están. ¿Cómo la ven? Y va a salir en el noticiero, ovnis acaban de capturar personas. Yo sí lo decía, era que en Ganímedes, allá había un lugar donde estaban los marcianos. No, hermanos, la tribulación tiene un propósito, o varios propósitos. Y yo sé que no le va a gustar esto. Sé que no lo va a aguantar. Y es mostrar la ira de Dios. La ira de Dios. Porque el pecado se va a desenfrenar en gran manera, queridos hermanos. Tanto va a ser así. Y la ira de Dios va a ser tan grande cuando vuelva, que en Apocalipsis capítulo 6, 16 dice así: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es decir, la tribulación tiene un propósito y también es mostrar la ira de Dios. Pero mire cómo está escrito aquí. ¿De quién es la ira? De Dios. Pero ¿cómo está escrito en Apocalipsis? ¿Usted se imagina un cordero bravo? Está interesante, ¿cierto? No se lo imagina uno. Por eso es una ira que va más allá de nuestra comprensión. Es una ira santa. Es una ira que se eleva debido a qué? A que el pecado y la gente lo ama tanto y se ha aferrado tanto y se van a aferrar tanto a ese anticristo, a esa y el rechazo de la salvación, que el mismo Cordero, que es el significado de la salvación, va a estar en ira. Mire lo que dice Apocalipsis 13, versículo 8. Y adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos? Todos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y a quienes adoraron: al anticristo, y adoraron entonces al dragón. Y después habla sobre ese ídolo que se construye, que hace parte de la gran abominación que va a venir sobre el pueblo. Hermano, estamos realmente madurando esto. Gente que o rechaza la salvación de Dios. Gente que piensa que
que el evangelio es una cuestión de viejitos y la viejita que ora ya por mí. No han pensado realmente que eso se trata de la salvación de nuestras vidas. Falsos profetas que andan por todo lado diciendo, vengan y adórenme. Yo pongo en duda muchos de los milagros que se hacen, porque la Biblia dice que el dragón les dio poder tanto al falso profeta y al anticristo para hacer señales y prodigios, igual que es la misma palabra utilizada para lo que hacían los apóstoles. Ahora usted me dice, usted no cree en los milagros. Yo creo, claro, Dios es poderoso. Pero cuando se enfoca en Cristo, pero cuando se enfoca en un hombre, yo sí que dudo bastante que eso sea algo que es realmente de salvación. Y mire lo que tenemos en este momento. La gente está desenfrenada. Hoy leí en el periódico que van a hacer un parque de diversiones para, así como un Walt Disney, pero para la sexual. En Brasil salió en la noticia del periódico. Es decir, estamos pero llevados. Una madre darle seno a su hijo ya lleva reprensión en nuestra sociedad, pero si dos barbados se besan ahí en la calle, eso, si usted le dice algo, usted va para la cárcel. Y mire cómo esta gente gana espacio cada vez más en los colegios, en el gobierno. Es más, hasta puede decir uno, tiene más poder en algunos sitios que la misma iglesia. Todos estos movimientos sacaron las Biblias de las escuelas americanas. Y el decaimiento de Estados Unidos como una nación realmente, que ellos podían decir todo el mundo, en Dios confiamos. Uno puede ver la decadencia de esa nación. Ahorita en la televisión no hay novela que no salga el personaje que tenga su orientación sexual. Y como nos dicen, no, es que usted tiene que aprender a aceptar, tolerar. Una cosa es que usted listo, lo maneje, pero otra cosa es que lo comparta. Y hermanos, ¿no fue Sodoma y Gomorra una evidencia de la ira de Dios? ¿No fue Sodoma y Gomorra una advertencia para estos tiempos? Cuando los dos ángeles llegaron a la casa de Lot, mire que ellos iban a ser ultrajados, violados, y dice que del menor al mayor, es decir, existía hasta la pedofilia aceptada en medio de esa ciudad. ¿No estamos en tiempos así? Dios dejó a Sodoma y Gomorra como un ejemplo para estos tiempos. En Judas, que es el libro antes de Apocalipsis, versículo 7, dice así: Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, queridos hermanos, es una realidad, es una verdad que la ira de Dios se va a mostrar. Es que no, Dios es chévere conmigo, Él tolera mi pecado. Olvídese, va a llegar a donde el momento que Dios le va a decir a usted, basta, no más. Se lo digo con seriedad. Va a llegar el momento donde Dios va a decirle a usted, basta, hasta aquí fue. Va a llegar el momento, hermano, porque aquí está escrito que a toda la humanidad va a llegar el día que le dice, basta, no más. Por eso es que es la ira del Cordero, la ira del Salvador. Unos libritos
Sigue ustedes antes de Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice así. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Impíamente. Aquellos que son totalmente adversos a las cosas de Dios. Aquellos que desafían a Dios. Aún vean, ellos van a desafiar en ese tiempo tanto a Dios que van a matar a los 2 profetas que Dios va a enviar para seguir dando un mensaje para aquellos que a través de dar su vida en reconocimiento por el Cordero van a ser salvos. Esos profetas, luego hablaremos sobre ellos, pero ellos van a desafiarlos. ¿Por qué? Porque no van a querer aceptar nada de Dios, porque van a querer destruir todo lo que esté en medio de Dios. Esta Sodoma y esta Gomorra, que aún va a suceder eso en Jerusalén. Mire por favor, Apocalipsis 11:8. Cuando uno habla de los últimos tiempos, usted va a encontrar que nos va a tocar pasar por varios versículos. 11:8, Apocalipsis 11:8. Dice así: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Él? En Jerusalén, ¿cierto? Pero espiritualmente va a tener una connotación de una ciudad de perversión, que es Sodoma, y Egipto, una ciudad de esclavitud. Por eso entonces la ira de Dios se levanta. La ira de Dios se muestra con aquellos que no le aceptan. Mateo capítulo 11, versículo 23 y 24 dice lo siguiente: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Que para ti. Entonces mire que sí estamos hablando realmente de una ira del Cordero. Una ira que va a ser verdad y va a ser realidad. Es más, hermanos, el corazón de la gente, aún al pasar, porque no nos hemos gastado todavía los tiempos de los sellos, las trompetas ni las copas. Todavía no lo hemos tocado. Pero eso va a pasar. Y mire cómo va a seguir el corazón de la gente, endurecido. No van a cambiar. Apocalipsis, si son tan amables, capítulo 9, versículo 20 al 21, dice lo siguiente. Como yo les digo, estos temas hay que ser ágil con la Biblia. Dice así, 20:21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Ah? Y está esto en el contexto de las trompetas, que sabemos que son castigos de Dios. Y la gente no cree, hermano. No cree esto. La gente lo toma como que es una historieta. Algo que va a pasar. De pronto sí.
como hay una corriente muy fuerte y es muy fuerte dada también en el mismo catolicismo, que esto fue lo que sucedió en el año 70, después del nacimiento de Jesús, que esa palabra estaba dada ahí. Pero usted y yo nos vamos a dar cuenta que no es así. Esa es una palabra que va más allá porque hay promesas que Dios ha hecho que no se han cumplido y se tienen que cumplir. Promesas que Dios le ha dado al pueblo que Él escogió, judío. A ese pueblo que Él escogió, porque Él tiene una promesa de salvación para ellos. Ahora, ellos rechazaron a Cristo. El pueblo judío no lo ha aceptado. Pero Dios le va a dar la tribulación para que ellos puedan aceptarlo como el Mesías. Entonces, mire usted si se quiere quedar como un judío o quiere irse con la iglesia. Eso es su decisión. Segundo propósito, ¿por qué la tribulación? La tribulación Dios la tiene para preparar a Israel para entrar en el reino. Hermanos, los judíos, como les decía a ustedes, se van a volver a Cristo. Ellos ahora no lo aceptan, como el Mesías no lo acepta. Ahorita hay judíos mesiánicos. Eso es una mezcla muy peligrosa. Y está arrasando mucho la iglesia de ahora. Y quiere judaizar la iglesia. Donde la iglesia dice no hay ni judío ni hay griego. Ni hay varón, ni hay mujer. Y usted encuentra unas posiciones donde nos quieren llevar a la cultura del judaísmo y es totalmente diferente. O usted toma la posición de ser judío, entonces va a vivir como judío y va a recibir como judío. Pero si usted toma la determinación de vivir como la iglesia, como cristiano, entonces usted va a estar como cristiano. Dios va a trabajar y va a salvarlos. Mire por qué camino hay que ir usted. ¿Cuál es su posición? Si a través de la ley, cúmplala. O a través en la fe en el Hijo de Dios, de mi rescatador. Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice lo siguiente. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob. ¿Para quién? Para Jacob. Pero de ella será librado. Dios tiene un plan de salvación para los judíos. El mismo Pablo declaró que los judíos serían salvos. ¿Por qué? No porque ellos lo merezcan, sino porque Dios lo ha prometido. Dios ha prometido que va a librarlos, que los va a salvar, que los va a bendecir. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿De quién están hablando? De Cristo, ¿cierto? Y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, queridos hermanos, la tribulación también tiene un propósito para que el pueblo judío vuelva su mirada a Cristo. Que el pueblo judío lo acepte como su Señor y su Salvador. Y ellos, hermanos, ese remanente
que va a sobrevivir también. Unos van a ser muertos, pero otros van a alcanzar muy posiblemente a sobrevivir. Ellos van a reinar también con Cristo cuando Él regrese. Y el tercer propósito de la tribulación tiene que ver con el hecho de que Dios muestra el triunfo de Jesús, nuestro Mesías, sobre Satanás. En ese periodo, queridos hermanos, Satanás va a salir del oculto. El dragón escarlata va a hacer daño. Todo lo que pueda contra Dios y su pueblo. Y la iglesia va a ser supremamente afortunada porque Él nos librará de la ira venidera. Entonces, Dios no se pone bravo por ponerse bravo. Su ira se muestra, por aquellos que no aceptaron la salvación, no aceptaron las señales que Dios dejó en el tiempo. Sodoma y Gomorra, Dios las acabó. Dice que si a eso le hizo a Sodoma, ¿qué no nos va a hacer a nosotros? El mismo Pedro dice que todas las cosas van a pasar ardiendo. Dice, ¿cómo no vamos a vivir de una manera santa y piadosa? Entonces, queridos hermanos, es real esto. Porque ahorita tenemos muchos Cristos a la medida, muchos dioses a mi tamaño, a mi deseo, como yo lo requiero. Y se nos ha olvidado que un cordero se va a poner bravo. Yo todavía no alcanzo a capturar esa imagen. Debe ser bien terrible. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, Israel está en el foco de atención. Los invito a que vayamos a Mateo otra vez, capítulo 24. Estas no va a quedar piedra sobre piedra, le dice el Señor a ellos. Y, hermanos, el templo ha sido construido 3 veces. El templo, en el primer momento fue el templo de Salomón. El segundo fue el templo que levantó Zorobabel. Y el tercer templo fue el templo que levantó este rey Herodes. El tiempo que construyó Herodes. Esos 3 templos fueron destruidos. El tercero se acabó en el año 64 y en el año 67 o el año 70, 6 años después, fue totalmente destruido por un general romano. Y por eso muchos piensan, esa era la palabra para ese momento. Pero no, hermanos, esta palabra nos dice y enseña el mismo Señor Jesucristo que va más allá. Versículo 21 dice que habrá una tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si nosotros miramos, en esa época murieron cientos de miles de judíos, pero 6 millones murieron en el holocausto nazi. Entonces esto nos dice que no se ha cumplido esa angustia o ese momento de destrucción que Cristo ha hablado. Por eso no podemos decir, esta palabra se cumplió en el año 70. Cuando le vengan a ustedes y le dicen, no, porque Cristo dijo, ni habrá, significa que ha habido otras peores. Esta que él habla es la cúspide de la destrucción
y de la maldad. Entonces, esa tribulación se va a presentar en 3 etapas. La primera etapa va a ser esos 3 años y medio de estabilidad y de paz que ya hablamos, ¿cierto? Se firma. La segunda es cuando 3 años y medio entra el anticristo apoyado por el falso profeta y ingresa al templo y se proclama ser Dios. Y ahí arranca la matanza de los que quedaron y sobre todo del pueblo judío. Comienza la matanza y se vienen desde ahí, los más eruditos hablan que de ahí entonces comienzan los 3 años y medio de los juicios de Dios. Los sellos, trompetas y las copas. En ese momento, en esos 3 años y medio va a ser arrojado todo esto sobre la tierra. Y termina la gran tribulación en la batalla de Armagedón, en el cual se da el retorno de Cristo y el anticristo unirá ejércitos para combatir y tener un dominio sobre Jerusalén. Y ellos se prepararán y se levantarán para que Cristo no vuelva. Pero Cristo con todo su poder dice que lo matará con el aliento de su boca. Él va a venir y va a estar ahí, pero Satanás va aún a armar ejércitos para que no venga el Señor con su iglesia. Entonces esa tribulación se da en esas 3 etapas. Ahora, quiero entonces mostrarle a ustedes esas señales antes del fin. Y seguimos en Mateo 24. Téngame un poquito de paciencia para enseñárselas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno. Si alguien se me queda a dormir, tranquilo que a Pablo también se le durmieron. No tengo problema. El problema fue que murió. Y yo no he resucitado el primero. Entonces, cuidado. Señales antes del fin. Entonces el Señor dijo, primera señal que Jesús nos da es, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es la primera señal. Y le puedo decir que esa señal en ese momento ya está andando. Hay un Jesús mormón. Hay un Jesús testigo de Jehová. Hay un Jesús nueva era, ¿sí sabía usted? Hay un Jesús para las iglesias que son homosexuales. Jesús a su medida. Se lo pinto con labios rosados, uñas pintadas, porque no, ahí está Jesús. Y Jesús era un carpintero, también se metía allá a pescar con nosotros, pero aparece así, modelo. Jesús a su tamaño y a su medida. Pero en los tiempos de la tribulación esto sí va a cobrar más peso. Porque va a levantarse falsos maestros que dirán, allá está el apóstol. Cierro comillas. Segunda señal. Seguimos. Y oiréis de guerra, versículo 6, y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y sí que hemos escuchado de guerras y rumores de guerra. Se levantarán nación contra nación, eso lo vemos, reinos contra reinos, lo que sucedió hace 2 días en Turquía. El Estado Islámico. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice la palabra, es principio de dolores. Y eso lo hemos vivido. Mire, hermanos, lo tremendo que fue ese tsunami que sucedió en el mar Índico, si no me equivoco, lo que sucedió
que vemos por la televisión, lo que sucedió en Japón. Ese terremoto en Japón tan tenaz, como se metió el agua y arrasaba. Y van a haber terremotos y terremotos. Dice, pero tranquilos, que todavía no ha arrancado. Eso es el principio. Hambres. Usted sabe que en el mundo, 1, 2, 3, ya, acabó de morir un niño por hambre. En este día, en las 24 horas, 24,000 niños en el mundo van a morir por hambre. Ay, pasó, es exagerado. Mire lo que está sucediendo en La Guajira. Se habla que el 30% de los niños no van a alcanzar a desarrollar su potencial cerebral por desnutrición. Todo lo que Dios tenía planeado no se va a alcanzar por la desnutrición. Entonces mire que son señales que ya se está observando. Persecución, otra señal. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Va a haber entonces persecución a la iglesia. Usted sabe que de 4 países, 1 no acepta el evangelio. Es decir, el 25% de las naciones del mundo, si usted lleva y habla de Cristo, usted es asesinado. Vamos a mirar qué señales hay también. Más, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mire, esto es en el contexto de la gran tribulación. Y aquí él está hablándole al pueblo judío. Por eso le digo, es importante que usted sepa de qué posición usted está leyendo los últimos tiempos. Aquellos que no aceptaron a Cristo, aquellos que no decidieron no ser arrebatados con Cristo. El Señor le dice, bueno, los van a perseguir, los van a matar. Persevere hasta el final. Persevere, sosténgase hasta el final. Porque causa de mi nombre, los van a perseguir y los van a matar y los van a entregar. Seguimos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá ¿qué? El fin. Ahora, ¿se ha predicado el evangelio en todo el mundo? No. Entonces mire que eso nos da entonces también contexto al Señor Jesús de que la palabra nos está diciendo, ojo que sí va a venir un tiempo de angustia. Ahora algunos pensarían decir, no, es que para ellos el mundo era el mundo romano. No, no, no. Era a todas las criaturas, a todas las naciones. Se le va a predicar este evangelio, entonces vendrá el fin. El mundo va a ser, digamos, en cierta forma evangelizado. Es decir, se va a hablar de Cristo, pero no van a ser muchos los que van a ser salvos. Por eso se habla figurativamente de un gran puñado del pueblo de Jesús, de un remanente. De ahí viene entonces el contexto de los 144,000, es 12 pueblos elevados a la potencia. Ahí ¿qué me está diciendo? Va a haber un gran puñado del pueblo de Dios, de ese pueblo que se va a quedar, en el cual Dios va a traer la salvación. Pero recuerde que ellos no habían aceptado a Jesús como el Mesías.
Por eso es bueno hacer una diferenciación en lo que es la iglesia y lo que es el pueblo judío. Porque cuando usted toma la posición de que usted es pueblo judío, entonces usted se va a ver ahí. Pero si usted toma la lección, Cristo viene por la iglesia y me voy con Cristo por ser iglesia, lo que estoy leyendo aquí entonces es para el pueblo judío. Entonces, esto es lo que va a suceder, digámoslo, a los que se van a quedar. ¿Listo? Ahora, si usted fue a una iglesia y nunca entregó su corazón, entonces vívalo como pueblo judío para poder ser salvo. Porque como iglesia, Dios le regaló a usted la salvación y Él nos librará de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Cristo nos va a rescatar de esa ira venidera. Sigamos. Es más, vean, y usted dice, ay, pero ¿cómo va a ser predicado el evangelio en todo el mundo? Se lo tengo, antes de que pregunte. Apocalipsis capítulo 14, mire lo que dice. Versículos 6 y 7. 14, 6 y 7. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, esa es de predicación a todas las naciones. Mire cómo se une también con la misericordia de Dios para que aquellos que escuchen y crean en Él puedan llegar a la salvación. Pero ¿cómo van a llegar? El que persevere hasta el fin. ¿Esto no le parece, hermana y hermano, que usted es afortunado? Tener a Cristo que nos dé ese regalo. Otra señal, el anticristo visita Jerusalén. Seguimos en Mateo, qué pena. Versículo, sigamos leyendo porque me olvidó copiarlo. 15. Por tanto, cuando veáis, gracias. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que están encintas y las que críen aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto está bien bueno. Esto está bien bueno, hermanos. Ahora lo vamos a desmenuzar un poquito. Tengan la piolita en 24, en el Mateo 24, y vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5, dice así, 2:5. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y solo que hay alguien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará. ¿Quién fue quitado? Algo que lo detenía. Ahora, no podemos decir que entonces el Espíritu Santo no va a estar, Él va a estar, sino que la acción que Él detenía o hacía va a ser quitada. Por eso la iglesia va a ser llevada.
Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierde, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, él va a entrar al templo. Esto va a ser tremendo, porque el templo se va a volver a levantar. En esos 3 años de paz va a volverse a levantar. Pero entrará allí y se sentará y se hará pasar como si fuera Dios. Y se habla, ¿se acuerda cuando estuvimos estudiando sobre la estatua que el anticristo monta, que tiene vida, va a estar establecida allá y la gente irá a adorarle, irá a exaltar? Esa será la gran abominación, la idolatría en su gran esplendor. Por eso él le dice, vean, cuando ustedes vean que ese hombre inicuo, el anticristo, venga al templo, huyan, corran y escóndense, huyan, no se devuelva porque los va a agarrar. Y ore que no sea en un día sábado, porque si fue para un día sábado, un judío, si camina más de tantas cuadras, para él es pecado. ¿Sí? ¿Usted sabía que ellos tienen unas cintas para no pasar de tantas cuadras? Dice, ore que no sea un día sábado porque peor le va a ir. ¿Sí vio lo que? Ya estamos entendiendo por qué él está hablando a ese pueblo. Un pueblo que ha confiado en la ley y no en la gracia del amor de Dios para ser salvos. Aquellos que se quedan por ello. Y los que se queden, serán protegidos entonces durante esos 3 años. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 y 14. Habla sobre ese pueblo, esa Jerusalén espiritual. Acuérdese que la Jerusalén celestial, la madre de todos, dice la palabra. Entonces usted va a encontrar que le van a decir a usted que esta porción de la Biblia habla de María. Entonces, de una vez lo digo para que usted tenga argumentos. Sí. Entonces Apocalipsis 12, capítulo 13, dice lo siguiente. 12, 13. Perdón, Apocalipsis dije, ¿cierto? 12, 13. Capítulo 12, versículo 13. Sí, 12, 13. ¿Sí? Bueno. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces estamos hablando ahí de la protección que Dios va a tener con ese pueblo que va a huir y va a ser escondido. Dios lo va a sustentar por 3 años y medio. Por 3 años y medio. Él va a arrancar un holocausto como nunca el mundo lo ha oído, como lo ha visto. 6,5 millones de judíos murieron en el holocausto nazi. Va a raer casi a todos. Es una cacería. Es una cacería. Volvemos a Mateo 24, versículo 22, ya vamos a terminar.
La palabra dice, mire lo que dice el versículo 22, mire, eso es la palabra de Jesús. Usted se puede imaginar ese día hablando con sus discípulos esto. Aquí estamos, más o menos, este es el día martes. El viernes Él lo crucifican. Aquí está el día martes, dándole estas últimas palabras a su siervo. 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, ¿cierto? Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios ha puesto un límite y lo ha hablado muy bien. Tiempos y medio tiempos. Dios ha puesto límite, porque si no lo hace, nadie sería salvo. Y cierra el Señor esa palabra diciéndole a ellos, ojo, porque se van a levantar, ¿qué? Falsos cristos. 23, mira, aquí está el Cristo, mira, ojo, no lo crean. Es que Cristo ya vino. No. Cristo ya se apareció, está aquí. Eso va a suceder. La gente, ese es Cristo y el anticristo allá. Eso es Cristo. No lo crean. Porque cuando yo venga por segunda vez va a ser en el Armagedón. Es ahí. Esa es la señal. Para aquellos que se queden. Hermanos, Cristo viene. Versículo 27. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Por donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, versículo 29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué deparamos este futuro, hermanos? Yo creo que con esta información debemos tomar unas decisiones. Una, la ira de Dios es verdad. Tómelo como un hecho. La iglesia solamente quiere hablar de lo positivo. ¿Sí? Porque es mejor, eso atrae. ¿Cómo ser triunfador en estos tiempos? ¿Cómo conquistar? Sueña y obtendrás el mundo. ¿Cómo ser un buen marido en 5 lecciones? No, hermanos. La iglesia quiere llevarnos a eso. Pensemos en la ira de Dios. Vuelva el temor a la iglesia. No pensemos que tenemos un Dios que tolera el pecado por siempre y que es un Dios que está para hacernos felices a nosotros. Que Él es feliz como yo soy. Señor, yo soy así como soy. Si no le gusta, allá usted. No va a faltar el cristiano que diga eso. Ay. El Señor entonces le va a responder, no me gusta como es usted. No me gusta como es usted. Una predicación de un hombre que se llamó Jonathan Edwards. Pecadores en las manos de un Dios iracundo. Ese hombre predicaba así. Y no había micrófonos en esa época. Y la gente se agarraba de las sillas. Porque a su tiempo su pie resbalará, decía. Dice, es por el mismo peso. Cuando usted camina por hielo, no hay necesidad que nadie lo empuje. Usted mismo se va a caer. Ay
de los inconversos, decía. Tremendo. No tienen idea de lo que es ofensivo el pecado para Dios, hermano, y lo tomamos a la ligera. Lo tomamos a la ligera. No vamos a ser salvos por nuestra obra, pero lo tomamos mucho, 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 mucho a la ligera. La Biblia dice que Dios, algunos llamará para juicio a vida eterna y otros para condena. Y llamará esos días a los corderos y a las cabras las separará. Hebreos dice que Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Hermanos, si los asusto, qué bueno. Para que tomemos en serio el Evangelio. Posiblemente, ¿quién sabe cuántos días Dios nos ha dado para irnos a la presencia de Él en incredulidad o creyendo a Dios? Y aquel que cree, Dios, hermano, nos va a llevar. Dios va a llevar a su iglesia. Y si usted no me hizo caso y se queda, por favor, persevere hasta el final. Significa que tiene que dar su vida. Cuando le digan, renuncia a Cristo y vive. Se diga, no, prefiero morir y creo en Cristo. Si usted no ha sido llevado a los cielos por Él. Vamos a orar entonces en esta noche. Ya por tiempo. Vamos a orar. Yo creo que usted medite usted. ¿Cómo está usted delante del Señor? ¿Será que ya Cristo le está diciendo acepte por favor en esa misericordia la gracia del amor? Hay de aquellos que se quedan, hermanos. No van a ser tiempos fáciles. Señor, en esta noche estamos delante de ti. Presentamos nuestras vidas, Señor. Reconocemos que somos pecadores, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nosotros no hay nada bueno, Señor. Como dice tu palabra, Señor, es como una llaga que aún sutura pus, Señor, podrida llagas. Si nosotros nos estamos viendo perfectos y santos, Señor, sí que equivocados estamos. Nosotros te necesitamos. Y solo podemos ser salvos por ti, Señor. No puedo llegar a la salvación por mis obras. Es locura, Señor. Es como decir que un imperfecto va a llegar a ser perfecto. Lo que haces es que vas santificando nuestra vida a través de la verdad, pero nunca llegaremos a la salvación por nuestras propias obras. Te necesitamos, Señor Jesucristo. Sálvanos. Sálvanos a todos los que estamos aquí, Señor.
rescátanos, Señor. Creemos en tu venida. Creemos en la venida de Cristo. Creemos que tú vendrás, que tú volverás, porque tú lo dijiste, Señor, que vas a preparar, Señor, habitación para nosotros, un lugar para habitar contigo por la eternidad. Por eso, Señor, tú has hecho unas bodas y vas a hacer unas bodas en los cielos para sellar esa unión eterna entre la iglesia y Cristo. Oh Señor, somos tan afortunados. Somos tan afortunados de ser llamados la iglesia del Señor. Porque es una salvación no por linaje, Señor. No una salvación por obra de hombre, sino por Cristo mismo. Gracias, gracias, Padre, por la iglesia, por esa novia que tú has llamado para que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre, porque creemos en el perdón de los pecados por Jesucristo, no por mí, por Él. Creemos, Señor, que Él derramó su sangre para pagar mi deuda. Mi deuda en Él es cancelada. Oh Padre, permítenos estar delante de ti a través del abogado que tenemos en los cielos, a Jesucristo nuestro Señor, nuestra defensa, nuestra seguridad, nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar en ti, Señor de los cielos. Ayúdanos, Padre, a ser, Padre, cada día, Señor, como tú has dicho, como el buen labrador, Señor, que coge la rama y la limpia para que pueda dar frutos. Ayúdanos, Señor, para que nuestra carne, Señor, no nos gobierne tanto, sino sea, Señor, el Espíritu de Dios guiándonos, enseñándonos, Padre, despertándonos a ti, Señor. Oh Padre, hoy reconocemos y hoy, Señor, confesamos de que la ira del Cordero es verdad. Fue anunciada desde los tiempos antiguos. Que la ira de Dios se levantará también, porque vendrán, Señor, la abominación desoladora. Oh Padre precioso. Oh Padre precioso, los santos será, Padre, corrompido a través de la idolatría del que se sienta, Señor, en el trono haciéndose pasar por Dios. Guárdanos, Señor, de los falsos profetas, de esta intención, de ese sistema mundano que está preparando Satanás, el príncipe de este mundo, para la venida del anticristo, Señor, para levantar el anticristo. Oh Señor de los cielos, eres tú la salvación de la iglesia, eres tú nuestro Redentor. En ti confiamos, Padre eterno, en ti confiamos, Señor. Oh Padre, oh Cordero inmolado, Cordero de Dios, Señor, en ti confiamos. Permítenos, Señor, en esta noche irnos a nuestros hogares alabándote. Cordero Santo, Santo,
santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Padre, gracias. Señor, nosotros creemos en que tú te llevarás a tu iglesia. Lo creemos, Señor. Porque la palabra dice que tú vendrás con tus santos al Armagedón. Por lo cual, Padre, que serán esos que van a venir, Señor, los que han estado contigo, siendo transformados en los cielos. Oh Dios, que tu misericordia y tu gracia esté con aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida y que tienen que pasar, Padre, por toda esta tremenda tribulación para poder conocerte, para volver su mirada al que traspasaron. Padre, oramos por el pueblo que tú también escogiste, Señor. Tú escogiste al pueblo judío para que él viniese, Señor, la salvación. Oramos, Padre, para que ellos puedan volver sus corazones a ti y reconocerte como el Mesías, como el Salvador. Oramos, Padre, por ello, que la gracia de Dios les ilumine sus corazones. También oramos, Padre, por la iglesia. Esa iglesia, Padre, realmente convertida a ti. Oh Dios, guarda que seamos tibios o que seamos fríos. Permítenos, Señor, ser una iglesia de posición en ti que te cree. El tibio tú lo vomitas, Señor. No permitas que este corazón se enfríe a las cosas de Dios, sino que arda, sea en fuego para ti, Señor. Guarda nuestros caminos, cuida cada palabra que enseñamos, Señor. Por favor, Espíritu Santo, guarda la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Seguimos en esta serie. Vamos a seguir profundizando en esos 3 años y medio.